Como ven, hoy vamos a ver funciones complejas, un poco de mapeos, va a quedar tiempito ahí. Límites lo vamos a ver quizás mañana. Eh, Más que todo vamos a hacer definiciones y algunos ejercicios, ¿verdad? Permítanme. Em, Bien, entonces vamos a definir qué es una función compleja, ¿sí? O una función de variable compleja. Eh, Nosotros hemos hasta el momento usado, pues obviamente, funciones de variable real, ¿verdad? Hasta hoy es el primer contacto con las funciones de variable compleja. Y bien, en las funciones de variable real, ustedes tenían, digamos, algo así, vamos a suponer que son rectas reales. Entonces, lo que hacían las funciones de variable real es que convertían, digamos, este punto en este punto, ¿verdad? Algo así, ¿sí? Entonces, convertía este punto en este punto bajo esa función. Entonces podemos decir que esta es una función de valores reales de una variable real, ¿verdad? Función de valores reales de una variable real. ¿Por qué toma valores reales y da valores reales? Por ejemplo, ustedes también trabajaron en cálculo 2 con funciones que quizás tomaban un punto del espacio tridimensional y eso lo convertían a, digamos, tomaban un punto aquí del espacio, ¿sí? Y eso lo convertían en un número real, ¿sí? Esas fueron las funciones que vieron en cálculo 2, ¿verdad? Tomaban eh, una terna de números. También vieron funciones que tomaban un par ordenado, digamos, en el plano, y después lo convertían en un número real, ¿sí? Funciones de valores reales de dos o tres variables, ¿verdad? De dos o tres variables. Bueno, en nuestro caso, en las funciones de variable compleja, y aquí tengo la definición. Una función compleja es una función cuyo dominio y rango son subconjuntos del conjunto C de números complejos. Eh, entonces, para las funciones complejas, lo que va a pasar es que ustedes, o vamos a tomar un número complejo, digamos que este es un plano complejo, y lo vamos a convertir en otro número complejo. Digamos que tomamos este punto de acá y lo convertimos en este punto de acá, ¿sí? Bajo una función f de z. Este es el plano complejo y este es el plano complejo. Como ven, hay cierta complicación, ¿verdad? Cuando teníamos funciones de variable real, eh, pues simplemente en el plano podríamos ver una gráfica. Incluso cuando teníamos funciones de este estilo que iban del plano, ¿sí? Que iban de R2 a R, ¿sí? Funciones que iban de R2 a R. Esa función la podríamos ver gráficamente en el espacio tridimensional, ¿verdad? Porque este tenía dos dimensiones más una dimensión más del resultado, ¿verdad? Entonces eran tres dimensiones. Ya en este caso, que era un espacio tridimensional a los reales, ya ocupábamos un espacio de cuatro dimensiones, ¿verdad? Y lo mismo sucede con las funciones de variable compleja. Si nosotros quisiéramos graficarlas, ocuparíamos un espacio de cuatro dimensiones, ¿verdad? Entonces, eso es bien complicado. Eso es menos, no sé, como que nos cuesta a los seres humanos visualizarlo porque vivimos en un espacio que lo vemos tridimensional, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a usar los mapeos más adelante, ¿verdad? Pero por el momento
tenemos que estar sabidos de que vamos de un número complejo y nos da otro, tomamos un número complejo y nos devuelve un número complejo, ¿verdad? Vamos a usar esta notación, W igual a f de z, así como era usual que en las funciones de variable real usáramos y igual a f de x. Bien, podemos hacer evaluaciones así como hacíamos en esas funciones. Por ejemplo, en esta función que tengo acá, yo podría evaluar, por ejemplo, el punto 3 menos 2i, ¿verdad? Entonces simplemente sustituiría z por 3 menos 2i, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 3 menos 2i al cuadrado por, en este caso como es z conjugado, sería 3 más 2i, ¿verdad? El conjugado de z, menos 2i. Resolvemos todo eso, ¿sí? Eso es por aritmética y nos queda 39 menos 28i, ¿de acuerdo? Pero también las funciones las podríamos tener de esta forma, así como está acá, ¿sí? La podríamos tener de esta forma. En lugar de tener z aquí, podríamos tener en términos de x y y. Aquí hay que tomar en cuenta siempre de que x va a ser la parte real y y es la parte imaginaria, ¿verdad? Recuerden, la parte imaginaria de un número complejo es un número real. ¿Sí? Cuando decimos parte imaginaria, estamos hablando de un número real. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, podríamos tener una función compleja definida de esta manera, ¿verdad? Como en este caso. Por ejemplo, si queremos evaluar en esta función, o si queremos esta función evaluarla en 4 más i, en z igual a 4 más i, lo que tenemos que hacer es ver que x es igual a 4 y y es igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí tendría 4 por 1, aquí tendría 4 al cuadrado, que es 16, aquí tendría 3 por 4, que es 12, y aquí 1, ¿verdad? Resolvemos todo esto y nos queda menos 12 y esto nos queda 13. Menos 12 más 13. Entonces solo hay que ver eso, ¿de acuerdo? Vamos a hablar también de la parte real e imaginaria de una función compleja. Por ejemplo, si w igual a f de z es una función compleja, ¿sí? Si tenemos una función compleja y hacemos z igual a x más y lo simplificamos, podemos escribir f de z de esta manera, ¿sí? De esta manera, que así como en este ejemplo que tengo acá. Voy a tener una parte real que es una función de dos variables y voy a tener una parte imaginaria que es una función de dos variables también. Y funciones reales, ¿verdad? U aquí y v van a ser funciones reales de dos variables. ¿De acuerdo? Funciones reales de dos variables. Entonces esta sería, por ejemplo, la parte real de esta función y esta sería la parte imaginaria. Otra vez, la parte imaginaria, cuando yo digo parte imaginaria, no va la i, no va la i, ¿verdad? Cuando digo parte imaginaria de la función compleja, yo voy a hablar de v, sin la i. Y v, pues, es una función de variable real, de dos variables reales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, igual cuando decíamos que la parte imaginaria de un número complejo es un número real, ¿verdad? Y otra vez, bueno, también aquí hay que distinguir, ¿verdad? Por ejemplo, x es la parte real del número complejo, pero la parte real de esta función es todo esto, ¿verdad? Y la parte imaginaria sería todo esto, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a ver bastante más adelante, lo vamos a usar. Muy bien, Héctor levanta la mano, no sé si tiene alguna pregunta. Así que W es igual a U más V. Sí, ajá, podemos escribirlo así. W es igual a U más IB. Sí, podemos escribirlo así, exacto. Ok, perfecto. Eh, Bien, como les decía, esto lo vamos a usar bastante más adelante. Estas funciones, la parte real y la parte imaginaria de una función compleja va a ser muy importante y
Además, pues nos va a ayudar a simplificar algunas cosas porque, eh, por ejemplo, ustedes ya han trabajado con funciones de dos variables, ¿verdad? Funciones de valor real de dos variables reales. Eh, ya han trabajado con eso, entonces se simplifican algunas cosas. Vamos a ver, vamos a encontrar la parte real e imaginaria de esta función, ¿sí? Lo único que tengo que hacer, claro está, es sustituir z por x más y, ¿verdad? Sustituyo entonces z por x más y me queda x más y al cuadrado menos 2 por x menos... Ah, bueno, aquí como es el conjugado de z, ¿verdad? Al cuadrado, entonces sería x menos y al cuadrado. Y aquí resuelvo estos productos notables. Agrupo, ¿verdad? Pero parte real con parte real y parte imaginaria con partes imaginarias. Por ejemplo, aquí este 2y cuadrado menos y cuadrado y menos 2x al cuadrado más x al cuadrado es menos x al cuadrado. Y aquí me queda 4xy más 2, 6xy. Y eso es todo, ¿verdad? Entonces la parte real, o sea, u, es y cuadrado menos x al cuadrado. Y la parte imaginaria de f, o sea, v, es 6xy. Nuevamente, no va la i, ¿verdad? Cuando decimos la parte imaginaria. ¿Sí? Cuando hablamos de v, no va la i. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Sí, ¿podría volver a explicar ese ejercicio, por favor? ¿Cómo? ¿Podría volver a explicar el ejercicio, por favor? Está bien. Lo único que hay que hacer es, en esta función, para encontrar la parte real e imaginaria, es sustituir z por x más y. Entonces aquí me quedaría x más y al cuadrado menos 2 por, como este es el conjugado de z, en lugar de x más y sería x menos y, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Y luego solo hago operaciones algebraicas aquí. ¿Verdad? Y llego a este resultado, por lo que la parte real es esta, y cuadrado menos x al cuadrado, y la parte imaginaria es 6xy, ¿verdad? No sé si ahora quedó más claro. Sí, gracias. Muy bien. Y no sé los demás si está claro hasta este punto. Muy bien. Entonces, bien. Vamos a seguir entonces y vamos a encontrar la parte real e imaginaria de esta función. Escogí esta función porque aquí hay que tomar en cuenta de que cuando tenemos una división, ¿verdad? Tenemos que multiplicar por el conjugado para poder escribirlo en la forma a más bi, ¿verdad? Un número, si tenemos un número complejo hay que hacer eso, ¿verdad? Y aquí también tengo que hacer eso, de multiplicar por el conjugado para que tener la forma u más bi. Entonces, otra vez sustituyo por z por x más y, ¿verdad? Entonces aquí tendría x más y más 1 sobre x más y. ¿De acuerdo? Y aquí lo único que tengo que hacer, como les digo, es multiplicar por el conjugado acá. Entonces me queda x menos y aquí me queda, ya sabemos que esto es x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Una diferencia de cuadrados aquí, x cuadrado y menos y cuadrado, pero y cuadrado es menos 1, entonces queda más. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Agrupar las partes reales y las partes imaginarias. La parte real aquí sería x sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? O sea, esto. Y lo sumaré con x, ¿verdad? Todo esto entonces sería la parte real. Y la parte imaginaria de acá es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. La agrupo con esta otra y bueno, multiplico por y aquí, ¿verdad? Esta es la parte imaginaria.
Aquí pues se puede hacer esta suma de fracciones y queda de esta manera, ¿no? Entonces la parte real sería esta función, que es una función de dos variables, ¿sí? Como ya sabemos, y la parte imaginaria sería esta otra función, que también es una función de dos variables, ¿sí? ¿Está claro este ejercicio? Solo hay que tomar en cuenta que hay que multiplicar por conjugado acá, ¿verdad? Para eliminar de alguna manera esa división. O para poder escribirlo en la forma u más bi. Bien. Bien, si no hay preguntas, vamos a ver entonces la función exponencial compleja. Y aquí les recuerdo que cuando yo pongo algo en negrita es porque se está definiendo algo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, la función e a la z, definida de esta manera, le vamos a llamar la función exponencial compleja. Recuerden que ya vimos más o menos esto antes, ¿verdad? Aquí z, si lo escribo como x más y, sería, entonces me quedaría e a la x más y eso lo puedo separar como e a la x por e a la y, y en e a la y utilizo la fórmula de Euler. La fórmula de Euler es coseno de y más y seno de y. Y al multiplicar eso por e a la x me queda así. Bien, aquí la parte real, pues claramente sería e a la x coseno de y la parte imaginaria sería e a la x seno de y, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos evaluar 2 menos 3i en e a la z, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tomar, como aquí ya lo tengo escrito en términos de x y y, tomo la parte real que es 2 y la parte imaginaria que es menos 3. Y sustituyo, ¿verdad? Entonces, e a la 2 coseno de menos 3 más i e a la 2 seno de menos 3. Y llego a este resultado, que es un número complejo escrito en la forma a más bi, ¿verdad? Bien, además para la función exponencial compleja se cumplen estas propiedades, que ya más o menos conocemos, ¿verdad? Pero sí se cumplen acá también. Por ejemplo, e a la 0 es 1. Y noten que, bueno, 0 es 0 más 0i, ¿verdad? O sea que x es igual a 0 y y es igual a 0. Entonces, si yo sustituyo acá, yo tendría e a la 0, que es 1, por coseno de 0, que es 1, más i por e a la 0, que es 1, por seno de 0, que es 0. Entonces, toda esta parte es 0 y solo nos queda 1, ¿verdad? Y también si tengo una multiplicación de exponenciales complejas, pues puedo sumar los exponentes. Esto lo sabíamos para números reales, pero también se cumple acá para complejos. Tengo una división, se restan. Y si tengo esto elevado a una potencia entera, pues se pueden multiplicar los exponentes, ¿verdad? Pero hay algo que cumple la función exponencial compleja y que pues eso no la cumple la función exponencial real, ¿verdad? Es una particularidad de la función exponencial compleja. Y resulta que la función exponencial compleja es periódica. Sí. Para eso vamos a sumarle 2pi por i. O sea, tengo e a la z, pero a z le voy a sumar 2pi por i. Si yo escribo z como x más y, me quedaría de esta manera, ¿verdad? Y aquí puedo escribir esto como e a la x más i por y más 2pi, ¿verdad? Así, de esta manera. Y esto, pues lo separo, ¿verdad? Sería e a la x por e a la y más 2pi, ¿verdad? Y usando la fórmula de Euler llegamos a esto. O usando esta definición, ¿verdad? También. ¿Sí? Entonces, bueno, yo voy a tener e a la x multiplicado por coseno de y más 2pi más i seno de y más 2pi.
Bien, estas funciones, aquí estamos hablando de la función exponencial real, ¿verdad? Aquí también coseno real y seno real, ¿verdad? Más adelante vamos a ver la función seno y coseno compleja, trigonométricas inversas complejas, logaritmo complejo, ¿verdad? Funciones hiperbólicas complejas, cosas así. Pero bueno, nosotros sabemos que el coseno es periódico, ¿verdad? Y el periodo de coseno es 2pi, o sea que cada 2pi estoy obteniendo exactamente el mismo resultado. Si yo tengo el coseno de pi es -1, pero el coseno de 3pi también es -1. Y el coseno de 5pi y el de 7pi y así sucesivamente. Y lo mismo sucede con el seno, ¿verdad? También el periodo de 2pi. O sea que cada 2pi yo voy a obtener exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, yo digo que coseno de y más 2pi es igual a coseno de y seno de y más 2pi es igual a seno de y. ¿Y qué es esto que tengo acá? Pues es e a la z. Entonces vemos que, ¿cuál es el periodo de la función exponencial compleja? Vamos a ver, alguien que me lo diga. Ya dije que el periodo de coseno y coseno, bueno, ya sabemos que el periodo de seno y coseno es 2pi, ¿verdad? ¿Cuál sería el periodo de la función exponencial compleja? A ver, alguien que me lo diga. Ya lo vemos. O sea, cada 2pi por i voy a obtener exactamente el mismo valor de la exponencial compleja. Entonces, el periodo de la función exponencial compleja es 2pi por i. ¿Sí? 2pi por i. ¿De acuerdo? Bien, aquí hay más ejercicios. Por ejemplo, encontrar la parte real e imaginaria de esta función. E a la z al cuadrado. Bueno, lo que tengo que hacer es... Bueno, aquí lo que hice fue escribir como z como x más y, como siempre. Resuelvo aquí este producto notable, me queda así, ¿verdad? Agrupo parte real y parte imaginaria y luego tendría e elevado a la parte real multiplicado por coseno de la parte imaginaria más i por el seno de la parte imaginaria. Y la parte real es x cuadrado menos y cuadrado. Y la parte imaginaria es 2xy. Entonces por eso nos queda así, ¿verdad? Entonces u, o la parte real, sería e elevado a la x cuadrado menos y cuadrado por el coseno de 2xy, ¿verdad? Y la parte imaginaria, o sea, v, sería e elevado a la x cuadrado menos y cuadrado multiplicado por el seno de 2xy. ¿De acuerdo? Y eso es todo. Bien. También podemos escribir las funciones complejas con coordenadas polares. Por medio de coordenadas polares. Si yo tengo que w es igual a f de z y yo escribo z como una z de manera o de forma compleja, en la forma compleja, entonces yo puedo llegar a escribir, ya simplificando todo, ¿verdad? Puedo llegar a escribir f de z como u más ib, pero ahora u y b van a depender de r y de θ, o sea, van a ser funciones en forma polar, ¿verdad? ¿Sí? Forma polar. Entonces, podemos hacer eso, ¿verdad? Podemos hacer eso con las funciones. Y en algunos casos nos va a simplificar algunas cosas, ¿verdad? Tenemos que aprender a identificar ahí cuando usarlas, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos encontrar la parte real imaginaria de esta función, ¿sí? Lo único que, o sea, como funciones de r y θ, ¿sí? O sea, escrito en coordenadas polares, lo único que tengo que hacer es recordar las coordenadas polares, las funciones de las coordenadas polares, o mejor dicho, las fórmulas de las coordenadas polares. Por ejemplo, yo sé que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, entonces aquí lo tengo.
Y yo sé también que y es igual a r multiplicado por el seno de teta, ¿verdad? Entonces, la función u sería r cuadrado porque es la parte que no tiene i, ¿verdad? Y v sería r seno de teta. La parte imaginaria es r seno. Perdón, aquí me equivoqué. De hecho sería menos r seno de teta. ¿Sí? Déjenme lo corrijo. ¿Dónde está? Sí, esa sería la parte imaginaria, menos r seno de teta. Sí, hay que tener cuidado con los signos, ¿no? Muy bien. Vamos a encontrar la parte real imaginaria de esta función, z más 1 entre z, pero ahora en coordenadas polares. Ustedes recuerdan que ya hicimos esta función, ¿verdad? Es la que hicimos acá. Y llegamos a que f de z la podemos escribir así. Entonces lo único que hice fue copiarla acá, ¿verdad? Sí, ya la tengo en términos de x y y. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues simplemente voy a sustituir, ¿verdad? Voy a sustituir acá x por r coseno de teta y por r seno de teta. ¿Sí? Y claro, x cuadrado más y cuadrado sería r cuadrado, ¿verdad? Sí, r cuadrado. Entonces me queda así, r al cubo coseno al cubo de teta más r al cubo porque aquí tengo la r de x y r cuadrado de y. Es r al cubo coseno de teta, seno cuadrado de teta más r coseno de teta. Igual acá, ¿verdad? O sea que aquí y al cubo sería r al cubo seno al cubo de teta, etcétera, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, lo que voy a hacer ahora es simplificar. ¿Sí? Simplificar, simplificar un poco. Por ejemplo, acá puedo sacar el factor común r y cancelarlo con una r de acá. Y lo mismo acá, ¿verdad? Sí, lo mismo puedo hacer acá. Entonces por eso aquí me queda r. Y aquí r cuadrado, y aquí r cuadrado, y aquí ninguna r. ¿No? También acá puedo sacar de factor común coseno de teta. Ven que sí es importante factor común, ¿verdad? Aunque es muy fácil, es muy importante. Saco factor común coseno de teta y me queda r cuadrado coseno cuadrado de teta más r cuadrado seno cuadrado de teta más 1, ¿verdad? Esto que está acá, esto es r cuadrado, que yo puedo sacar factor común r cuadrado y me queda coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, que es 1, ¿verdad? Entonces esto es r cuadrado, todo esto de acá. Y acá puedo sacar factor común seno de teta, ¿verdad? Y me queda también esto, que es exactamente esto que tengo acá. Ya sabemos que esto es r cuadrado, ¿verdad? Entonces la función al final me queda como r cuadrado más 1 sobre r por coseno de teta más i r cuadrado menos 1 sobre r seno de teta. Y aquí está. Entonces u es esto y v es esto, ¿verdad? Escritas en forma polar, que era como nosotros lo queríamos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento en este ejercicio. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, Muy bien. Bien, vamos a seguir entonces. Y vamos a ver que podemos encontrar también dominios. Por ejemplo, si yo tengo esta función y z sobre módulo de z menos 1, con el numerador no hay ningún problema, ¿verdad?
Con el numerador no hay ningún problema. Pero sí con el denominador, porque el denominador no puede ser cero, ¿verdad? El denominador no puede ser cero. Entonces, la restricción que tenemos es que módulo de z menos 1 debe ser distinto de 0, ¿verdad? ¿Y qué significa módulo de z menos 1? O aquí puedo despejar y puedo escribir módulo de z distinto de 1. Bueno, el módulo de z distinto de 1, pues si quieren lo podemos ver así. Escribimos z como x más y. Y el módulo de z ya sabemos que es la raíz de x cuadrado, de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Menos 1. Luego, hago como un despeje acá, ¿verdad? Entonces, si esto es distinto de esto, pues el cuadrado también es distinto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Y si es distinto de, bueno, la única forma, vamos a ver que, no sé si está bien, es, si tengo dos cosas que son distintas, los cuadrados son distintos. Entonces, me queda así, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado debe ser distinto de 1. Lo que significa esto es que el radio de ese círculo no puede ser 1, por decirlo así, ¿verdad? O z debe ser tal que su módulo no debe ser 1. También lo podemos decir así. Su módulo no debe ser 1. Entonces, si lo vemos gráficamente, lo que tenemos acá es que x cuadrado más y cuadrado debe ser menor que 1. Y a su vez, x cuadrado más y al cuadrado debe ser menor que 1, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, sería el complemento de esta circunferencia de radio 1, ¿verdad? ¿Sí? Sería el complemento. O sea, puedes tomar, o el dominio sería cualquier número complejo. De hecho, no lo escribí acá, ¿verdad? Sería cualquier número complejo, excepto los que tienen módulo 1, ¿verdad? ¿Sí? Podemos escribirlo así. Podemos escribir que el dominio el dominio de f va a ser igual a todos los x más y que pertenecen a C, tal que x cuadrado más y cuadrado debe ser distinto de 1. ¿Sí? Esperen que me faltó aquí esto. Listo. Bien, entonces eso sería, ¿verdad? Dominio. Por ejemplo, en este caso de esta función, es todo el plano complejo, el dominio excepto 0, ¿verdad? Excepto el origen. En el caso de la exponencial compleja, pues el dominio es todo el plano complejo. No hay ningún problema con la exponencial compleja. Bien, ¿preguntas? Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a ver un poco de mapeos. Solo vamos a ver un poquito hoy. Y quiero explicarles la idea de los mapeos. ¿Sí? Recuerden que les acabo de decir que no podemos ver la gráfica de una función de variable compleja porque ocupamos un espacio de 4 dimensiones, ¿verdad?
Y eso está medio complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para más o menos visualizarlas un poco por el momento? Vamos a, bueno, ya les expliqué antes que, por ejemplo, o mejor dicho, yo tomo un número complejo y lo convierto en otro número complejo por medio de la función compleja. ¿Qué voy a hacer ahora con los mapeos? En lugar de enfocarme en un solo número, yo voy a ver todo un conjunto. Digamos que este es un conjunto o un subconjunto del plano complejo y bajo la función compleja se convierte en este subconjunto de acá, ¿sí? Entonces, yo voy a ver cómo por medio de una función, ¿sí? O W también le podemos llamar, o una función o mapeo, como yo convierto un conjunto del plano complejo en otro conjunto del plano complejo. Y lo que vamos a ver es que aquí vamos a estar en el plano complejo XY. Y aquí lo vamos a ver en el plano complejo V, que es el plano complejo de llegada. Son dos planos complejos distintos, ¿verdad? Este es el de partida y este es el de llegada. Entonces vamos a ver cómo se convierte este subconjunto del plano complejo de partida en este otro subconjunto, pero en el plano complejo de llegada. Ambos son el mismo plano complejo, son planos complejos, ¿verdad? Pero los vamos a distinguir, que uno es el de partida y otro es el de llegada. Y este es XY y este es V. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo es la idea de esto, ¿verdad? ¿Cómo es la idea? Y en ese ejercicio vamos a encontrar la imagen S' del conjunto S bajo el mapeo complejo dado, ¿verdad? Y el primero que vamos a hacer es que vamos a ver cómo esta línea recta, que igual a 3, en qué se convierte bajo el mapeo complejo f de z igual a z conjugado. Entonces, bueno, aquí este sería S y este sería S', ¿no? ¿Sí? Bien. Lo vamos a hacer de dos formas. Sí, lo vamos a hacer de dos formas. Ahí ustedes escogen la que más les guste, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer para la primera forma de hacerlo, lo primero que vamos a hacer es escribir z como x más y. Y como y es igual a 3, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo acá es, déjenme graficarlo. Yo tengo y igual a 3. Si yo tomo cualquier punto en esta recta, el que yo quiera, x puede ser cualquier número en la recta real, ¿verdad? O sea, x va de menos infinito a más infinito, pero y siempre va a ser 3. Sé que eso ustedes lo saben, pero solo es para ver cómo son los valores de z en la recta. Recuerden que estamos transformando este punto, este conjunto, ¿verdad? Todo el conjunto. Entonces, los puntos, cada uno de estos z de este conjunto tienen esta forma. X, cualquier valor de x, más 3i. ¿De acuerdo? Lo puedo encontrar así también. Como y es igual a 3, yo sustituyo acá y me queda que z es igual a x más 3i. Y x, como ya dije, va de menos infinito a más infinito. Ahora, si sustituimos esto en la función, si sustituyo este valor de z, que tiene esta forma, valor de z que tiene esta forma, en la función, ahí me quedaría que es igual a x menos 3i, porque es el conjugado de z, ¿verdad? ¿Sí? Lo sustituyo acá y ven que es el conjugado de z, pero z tiene esta forma, entonces me queda que x menos 3i. ¿Qué significa esto? Bueno, x es cualquier número, pero y ahora tiene el valor de menos 3. Entonces, lo que pasó fue que me convirtió esta recta en esta recta de aquí abajo. Para verlo más claramente, yo puedo decir
¿Qué me convirtió? Digamos que aquí es 3. Me convirtió esto en esto. Solo que aquí estoy en el plano complejo XY y aquí estaría en el plano complejo V, ¿verdad? Entonces me convirtió esto en esto. Este conjunto en este otro conjunto. Bajo el mapeo complejo, f de z igual a z conjugado. ¿Sí? Entonces, esa sería la primera forma de hacerlo. ¿Está clara esa forma de hacerlo? Bien. Excelente. Excelente, excelente. Muy bien. La segunda forma de hacerla, esta me gusta, a mí en lo personal me gusta más porque vemos claramente cómo es U y cómo es V, ¿verdad? Creo que se entiende más, siento yo, ¿verdad? Lo primero que hacemos es expresar el mapeo en términos de su parte real e imaginaria. O sea, aquí yo sé que W es igual a f de z igual a z conjugado. Entonces, ¿qué hago aquí? Encuentro la parte real e imaginaria, tal como hicimos antes, de esta función. Y bueno, aquí solo sustituyo z, ¿verdad? Por x más y, pero como es el conjugado, me quedaría que es x menos y. Entonces, la parte real de esta función, o u, es x. Si la parte real es x y la parte imaginaria, que es v, es menos y. Menos y. Noten, aquí sí lo escribí bien, ¿verdad? No me comí el menos. Que, bueno, es importante, ¿verdad? Bien, ahora, como y es igual a 3, al sustituir acá, tengo que v es igual a menos 3. Y como x va de menos infinito a más infinito, entonces yo sé también, como u es exactamente igual a x, entonces u va de menos infinito a más infinito. Entonces, ¿qué tengo acá? V siempre es menos 3, ¿sí? V siempre es menos 3, aquí lo tengo, V siempre es menos 3, y u va de menos infinito a más infinito. Entonces ahí vemos exactamente quién es u, cómo se comporta u y cómo se comporta v. ¿Cuál le gustó más? La primera sale mejor. La primera, muy bien. Generalmente me dicen eso. El segundo me gustó más. Ah, muy bien. Excelente. Bueno, ahí ya queda a criterio de ustedes, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a terminar hoy. Mañana vamos a seguir con mapeos y tengo algunos mapeos más aquí. Y luego voy a pasar a límites. Si queda tiempo, vamos a ver algunos otros mapeos más. Por ejemplo, mapeo bajo una función lineal o cosas así, pero vamos a ver cómo estamos de tiempo. Si no, pues necesitamos ver límites, ¿verdad? Eso es importantísimo, que veamos límites. Muy bien. Edson, ¿tiene alguna pregunta? Sí, todo esto viene en el examen. Sí, esto de los mapeos va incluido en el examen también, Lee. Sí, y límites también. Sí. Límites. Sí, solo que los Ok. límites puede ser bastante parecido a lo que ustedes ya vieron en cálculo 2, de, de límites de funciones de variables. Vamos a usar algo
algo de eso. Hay consideraciones que hay que tomar, ¿verdad? Pero se parecen en cierta medida, ¿verdad? Usted dará el examen. Permítanme, voy a dejar de grabar aquí.